Muy buenos días, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios y te quiero invitar para que juntos platiquemos con Dios. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Te queremos suplicar que recibas la gratitud de nuestro corazón por las cosas maravillosas que has hecho a lo largo de nuestra vida. Y al mismo tiempo ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras necesidades, pidiéndote, Padre, que tu bendición sea sobre las personas que están pasando por algún tipo de dificultad. Bendice a los enfermos y da fortaleza a aquellos que los cuidan. Por favor, Señor, quédate con nosotros y permite que el poder infinito de tu Espíritu Santo nos dé la sensibilidad para escuchar, comprender y llevar a la práctica tu bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Todo a través del dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El título de este estudio es denominado El fruto del arrepentimiento. Lucas 13, del 1 al 5. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y comenzamos con el punto número 1, que es denominado la necesidad del arrepentimiento. Este fragmento que vamos a estudiar en este momento está basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 13, los primeros 5 versículos. Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, nos da cuenta de cómo sus discípulos, se está dando esta situación de algo que había acontecido, que había mucha injusticia, había unas personas que habían ido a ofrecer sacrificio y sin embargo, pues habían sido asesinados, así es que ellos, es una situación por supuesto injusta, no, nunca es algo que sea correcto. Sin embargo, aquí esta situación y otra incluso con respecto a una torre que cayó sobre algunas personas, el Señor Jesucristo toma este pasaje o esta situación para mostrarnos que el arrepentimiento es una necesidad. ¿A qué se refiere? Pues está refiriendo que precisamente en ocasiones el Señor Jesucristo, a él le preguntaban y él le explicaba. En ocasiones él hacía las preguntas a sus discípulos. Y así es que ahora él les pregunta, bueno, ¿creen ustedes que por esta situación ellos fueron más pecadores por la manera en la que ellos murieron o perecieron, ¿verdad? Y ellos escuchan el mensaje hermoso del Señor Jesucristo. Y dice, no, de ninguna manera, pues eh, todos han de perecer si no vienen al arrepentimiento. El arrepentimiento, aquí yo quisiera hacer una pequeña connotación, el arrepentimiento es totalmente diferente al remordimiento. En el remordimiento me he dado cuenta que algo está mal, que he fallado y me esmero para tratar de remediar por mis propias fuerzas y hacer algo para volver a arreglarlo todo. En el arrepentimiento bíblico, de lo que vamos a ver en esta hermosa mañana, refiere a acudir a Dios y enfrentar con humildad y humillado, con una postura de arrepentimiento, pero ante Dios. Y el tema del arrepentimiento
Algunas personas pueden suponer que es un tema de debilidad. Tan es así que hasta parece ya una pregunta muy hecha cuando le dicen a la gente, ¿y de qué te arrepientes en la vida? De nada me arrepiento. El arrepentimiento de lo que está hablando aquí es de dejar a un lado nuestra vida centrada en nosotros mismos y buscar eh, a este Dios amoroso y misericordioso, este Dios de perdón, precisamente a través de una postura constante y recurrente de venir ante Él de una forma humillados en total arrepentimiento. El arrepentimiento, como hemos visto en el pasaje que se leyó hace un momentito, dice que es necesario para todos. Es perfectamente entendible que aún en los momentos de que hemos fallado, pues hay que arrepentirse y buscar a Dios. Pero a veces esto a lo mejor no te queda tan claro. Espera hasta el final para que con el favor de Dios lo podamos comprender. También en los momentos de dificultad, pero en los momentos de alegría, hay que arrepentirnos delante de Dios de tratar de ser nosotros siempre el centro. El centro debe ser Dios. Hay que arrepentirnos y buscarle a Él para glorificarle. Lucas 13 del 6 al 9. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Y ahora vamos al punto número 2, que es denominado el fruto del arrepentimiento. Y este fragmento estará basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 13, de los versículos 6 al 9. Y habla acerca también en el sentido del arrepentimiento. Y esta historia con respecto a este hombre, al dueño de un lugar donde había un árbol que pues no estaba dando frutos. Y así es como pasó el tiempo. Entonces él habla al leñador para que pues lo quite, ¿no? Lo corte. Sin embargo, este leñador le dice que si le da una nueva oportunidad para que este árbol pueda dar fruto. Bueno, vamos a tratar de hacerlo muy sencillo, ¿no? ¿A qué representa este árbol de higos? Pues representa a nosotros, que en ocasiones tardamos en tener el dar fruto, y el fruto que representa pues el arrepentimiento. Otra vez, y lo hacemos más, tratar de hacerlo más claro. Dios es paciente. Dios es un Dios de amor y de oportunidades. Tanto es el amor de Dios que nos da y nos permite el tiempo para que nosotros podamos llegar al arrepentimiento delante de Él. Y hay una historia que viene adelante y con esto seguramente se comprenderá mucho mejor con respecto a que en ocasiones pasan muchas cosas en nuestra vida hasta que viene el fruto del arrepentimiento y entonces eh, nos volvemos a conectar precisamente con Dios. No sé si te ha pasado a ti, pero el, la, la vida es en ocasiones parece que nos ofrece muchas otras cosas que finalmente terminan por distraernos y distraer nuestra atención de Dios. Al inicio de esta situación de la pandemia, al inicio estábamos todos desconcertados, ha sido una cuestión muy dura y mandamos un fraternal abrazo a todos aquellos que han pasado por esta situación e incluso han tenido la pérdida de algún familiar o un ser querido, pero es decir, eh,
ha habido personas que a través de este tiempo pues han buscado y han buscado el refugio en Dios. Y sin embargo, también hay que decirlo, hay personas que incluso habían tenido una relación estrecha con Dios y en medio de este aislamiento también se han extraviado o se han distraído, han sido distraídos en otro tipo de cosas. Bueno, tanto unas como otras, hoy tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venir delante del Señor y tener este fruto del arrepentimiento, que es por consecuencia precisamente de tener esta relación con Jesucristo. Lucas 15 del 14 al 20. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Amén. Y llegamos ahora al punto número 3, que se llama ¿cómo puedo tener arrepentimiento? Y estará basado en Lucas capítulo 15 de los versículos 14 al 20. Y aquí nos habla acerca del tema del arrepentimiento. Es un tema que si los primeros dos puntos te han quedado un poco confusos, creo que el tercero, ayuda a comprenderlo en toda su magnitud. Y te voy a decir que esta situación del joven, que es, incluso esta historia es muy conocida, donde el joven pide la herencia a su padre para irse lejos y gastarla. Y dice la escritura que así sucede. El padre da a este hijo menor la parte de la herencia que él quería y él la malgasta de tal manera que lo pierde todo y lo gasta y termina en la miseria, trabajando con una persona que criaba cerdos. Así es que él termina comiendo de los desperdicios o las algarrobas, como dice la otra versión, de estos cerdos. Y estando en esta postura y en esta situación, entonces él viene esta frase que dice, vuelve en sí. Esta frase está muy interesante porque significa entonces que este joven eh, recapacita, o sea, se vuelve a poner en condición de razonar correctamente y entonces empieza a darse cuenta de que él puede estar mucho mejor si regresa con su padre. Y entendemos entonces que viene un sinnúmero de cosas en esta historia, en Lucas 15, vive muchas situaciones y al final de ellas, entonces él recapacita o vuelve en sí, lo diríamos más sencillo nosotros, reacciona. Y entonces dice, y esto es la motivación para regresar a buscar al Padre. Busca al Padre de una manera en arrepentimiento. Y para nosotros, ¿qué es el arrepentimiento? Lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? La primera es que el arrepentimiento es conectarte con Dios. Arrepentirte, que nos arrepintamos nosotros, es conectarnos nuevamente con Dios. De eso se trata. Y es decir, volver al Padre, regresar.
a donde pertenecemos. Nosotros fuimos creados con un propósito, es el de glorificar a Dios y gozar de una relación perfecta con Él eternamente. Por eso es que cuando estamos alejados de Dios hay una sensación de extravío. Hasta que regresamos con Él es entonces que tenemos sentido en nuestra vida. Punto número 2, el arrepentimiento también es tomar en cuenta el amor de Dios. Así es que nosotros, dice el pasaje, si lo entendemos como si fuéramos nosotros, el joven del que hace referencia, dice, hay una frase muy bonita, dice, tengo que volver con mi padre. Él reacciona, recapacita y dice, tengo que volver con mi padre. ¿Por qué? Porque en el seno de su padre, porque estando al amparo del padre, está protegido, está pleno y tiene una vida precisamente gozosa. Entonces, y es una vida llena de amor. De eso se trata también el arrepentimiento, es tomar en cuenta el amor de Dios que ha estado ahí. Los que en ocasiones nos hemos extraviado o alejado, pues somos nosotros mismos. Eso es parte también de comprender este arrepentimiento bíblico. Y finalmente te diría que como punto número 3, el arrepentimiento también es confesar nuestros pecados a Dios. Dice el texto que este joven se acerca y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por supuesto, nos da toda el panorama de cómo es que nosotros hemos pecado delante de Dios, porque hemos estado afanados en encontrar soluciones y en encontrar situaciones al margen de Dios. Y eso es pecar contra Él, no tomar en cuenta a Dios. Y déjame decirte una situación tan fuerte, y es que este joven de la historia de Lucas 15, tiene una vida muy complicada, vuelve en sí, reacciona y regresa con el Padre. Y es recibido, es abrazado, se le pone su anillo, su túnica y sus sandalias. Sin embargo, este ejemplo de lo que el Padre quiere hacer con nosotros tuvo un costo en la vida y en la obra redentora de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y fue desnudado y fue golpeado y fue duramente crucificado, Él estando en la cruz exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es decir, Él sufrió el desamparo en ese momento porque cargó en la cruz del Calvario la condenación de todos nosotros, para que hoy tú y yo, cuando somos, cuando alcanzamos a comprender de este amor tan maravilloso, podemos venir en humildad, humillados, reconociendo, arrepentidos a los pies del Señor, porque tenemos un intercesor que es Jesucristo, quien a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, a nosotros nos da salvación y vida eterna. El arrepentimiento de parte bíblico de lo que estamos estudiando es algo que no es para avergonzarse. Al contrario, hay que reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Pero al mismo tiempo que en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque Él ha alcanzado la victoria en la cruz del Calvario y nos da a nosotros salvación y vida eterna. Tener vida de arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para reconocer nuestra situación de pequeñez y fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu casa, y que nos permita a todos nosotros, en el tiempo que el Señor así disponga, nuevamente poder vernos en persona y
poder saludarnos y estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.